Hoy estaremos trabajando la segunda clase relacionada con el proyecto de la segunda quincena de matemáticas. En esta ocasión desarrollaremos algunos conceptos matemáticos que están relacionados directa e indirectamente con el contenido de este cuadernillo y vamos a verlo a continuación. Contenido de la segunda quincena de matemáticas del cuadernillo número 5 está desde la página 34 hasta la página 38. Los conceptos matemáticos que estaremos viendo en esta oportunidad son las razones, proporciones y porcentajes. Y dentro de este tema vamos a desarrollar estos conceptos con explicaciones y algunos ejemplos simples. El concepto de razón, matemáticamente hablando, una razón es la comparación por cociente entre dos cantidades que pueden ser de la misma naturaleza o de diferente naturaleza, semejante o no. Si A y B son dos cantidades, la razón entre ellas se expresa A 2 puntos B y se lee como A es a B. Y tenemos aquí un ejemplo, la razón entre 5 y 9 sería 5 novenos y esto se puede también expresar como 5 es a 9. Términos de una razón se llaman antecedente y consecuente. Como quiera que lo veamos, el antecedente es A y el consecuente es B. En este caso, 5 es el antecedente y B es el consecuente. Ejemplo de razones. Si Juan pesa 50 libras y mide 5 pies de altura, la razón peso-altura será 50 libras es a 5.0 pies. Y eso es igual a 10 libras por pies. Esto significa que el peso de Juan es 10 veces su estatura, o que su estatura es un décimo de su peso, o es la décima parte de su peso. Entonces la razón se escribiría como una fracción 50 sobre 5, que es lo mismo que 50 es a 5. Y esta es la lectura. Así se lee esa razón. 50 es a 5. Podemos poner muchos ejemplos de razón. Aquí tenemos uno. Por ejemplo, la razón 6 octavos, que es lo mismo que 6 es a 8. 20 quinto, que es lo mismo, 6 treceavos, que es lo mismo que 6 es a 13. 60 centavos, que es lo mismo que 60 es a 100. Y podemos poner muchos ejemplos de razones. Veremos algunos ejemplos donde podemos aplicar el concepto de razón matemática.
Y tenemos la edad de Pedro es 30 años y la edad de Manuel es 20 años. ¿Cuál es la razón entre las edades? Si queremos determinar la razón entre la edad de Pedro y Manuel, sería 30 es a 20. Y eso se simplificaría como 3 sobre 2, que eso es lo mismo que 1.5. Si tenemos, por ejemplo, en este problema, dice que Adriana en este inicio de semestre gastó 600 pesos en papelería, mientras que Marco gastó 450 pesos por el mismo concepto. ¿Cuál es la razón entre los gastos de Adriana y los gastos de Marcos? Entonces la razón sería 600 es a 450, que simplificando esta razón nos quedaría 4 sobre 3 o 4 tercios. Y eso en decimal es lo mismo que 1.33 periódico. Aquí tenemos un ejemplo. Dice una taza llena al ras contiene 150 gramos de harina y tiene 240 gramos de azúcar. ¿Cuál es la razón entre la cantidad de harina y azúcar que puede contener la taza? Entonces la razón entre la cantidad de harina y azúcar la podemos expresar como 150 es a 240. Y simplificando los dos términos al mismo divisor común, simplificando tenemos 5 octavos, que eso es lo mismo que 0.125. Y nos preguntan, ¿cuál es la razón entre la cantidad de harina y azúcar que se puede contener, que pueden contener 2 tazas y 3 tazas? Bueno, si para 2 tazas simplemente hay que multiplicar los términos de la razón original, que es 150 a 240, se multiplican por 2 y sigue siendo la misma razón. Si son 3 tazas, ¿cuál será la razón? Esa es una pregunta que te la dejamos para analizar. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de lo que es la razón directa y la razón inversa. Por ejemplo, si tenemos la razón A es a B, siendo A el antecedente y B el consecuente, entonces la razón inversa será B es a A, siendo en este caso B el antecedente y A el consecuente. Es decir, que dos razones son inversas entre sí cuando se invierte el orden de sus términos, cuando se invierte el orden del antecedente y el consecuente. Por ejemplo, la razón directa de 2 tercios, que sería igual a 0.66 periódico. Y la razón inversa de 2 tercios será 3 medios, que será igual a 1.5. Otro ejemplo, si tenemos la razón 6 octavos, que es lo mismo que 3 cuartos, o 6 es a 8, que es lo mismo que 3 es a 4, que eso es igual a 0.75. Entonces su razón inversa será 8 es a 6, que es lo mismo que 8 sextos. Y eso es lo mismo que 4 es a 3, o 4 tercios. Y eso será igual a 1.33 periódico en decimal. También tenemos la razón 9 cuartos, o 9 es a 4, que eso es lo mismo en número mixto que 2 y 1 cuarto, y en decimal es lo mismo que 2.25. Entonces la razón inversa será
4/9, que eso es lo mismo que 0.44 periódico. Efecto de proporción. ¿Qué es una proporción? Una proporción es una igualdad entre dos razones. Si las razones son A es a B y C es a D, que forman una proporción, entonces se escribe esta proporción como la igualdad entre esas dos razones. Si A es a B y C es a D son dos razones que forman una proporción, entonces la proporción que ellas establecen es la igualdad entre esas dos razones. A es a B como C es a D, así se lee. Esto también se puede escribir como la igualdad entre esas dos fracciones. Y esto se lee A es a B como C es a D. A los números A y D se le llaman extremos y a los números B y C se le llaman medios. Es decir, que los términos de la proporción son los medios B y C y los extremos A y D. Y existe en relación a estos términos de una proporción un teorema fundamental que dice que en una proporción se cumple siempre que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Y esto se expresa así. Si A es a B como C es a D es una proporción, entonces se va a cumplir que A por D, los extremos, va a ser igual a B por C, los medios. También las proporciones cumplen otras propiedades como la siguiente. Podemos alternar sus extremos, podemos alternar sus medios y la proporción no varía. Podemos permutar sus términos y la proporción no varía. Podemos invertir sus términos y la proporción no varía. Ahora vamos a verificar el teorema fundamental que dice que en toda proporción el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Si tenemos la proporción 5 es a 6 como 5 es a 6 como 15 es a 18, al multiplicar, al obtener los productos cruzados de sus extremos y sus medios, el resultado debe ser el mismo para sus extremos y para el producto de sus medios. Si multiplicamos 5 por 18, tiene que ser igual a 6 por 15. 5 por 18 da 90 y 6 por 15 también da 90. Propiedad que dice que un extremo es igual al producto de los dos medios dividido por el otro extremo. Entonces esto se puede verificar como sigue. En esta proporción que tenemos aquí, falta uno de los extremos. Entonces, para obtener el valor del extremo faltante, solo debemos de multiplicar los dos medios y dividirlo entre el extremo conocido. Se multiplica 7 por 40 y se divide entre 56. 7 por 40 son 280. Entre 56 daría 5. Quiere decir que el extremo faltante es 5. Pero podemos poner otro ejemplo. En esta proporción tenemos los dos medios que son 9 y 48 y tenemos los dos extremos que son 8 y la variable x. Entonces desconocemos
un extremo. Entonces, para calcular ese valor desconocido, debemos de multiplicar los dos medios, 9 por 48, y dividirlo entre el extremo conocido. 9 por 48 será 432, dividido entre 8, nos da 54. 7 por 48 nos da 336, dividido entre 56. Siete por 40 es igual a 280, dividido entre 56. Eso nos da 5. Ahí está verificado. También podemos verificar la segunda. 9 por 48. Eso será igual a 432. Y dividimos 432 entre 8. Y eso nos dará 54. Y ahí está verificada con la calculadora. Pues ahora vamos a ver que dice que un medio es igual al producto de los extremos dividido por el otro medio. Esta es una propiedad evidente que se deduce de la propiedad anterior. Por ejemplo, aquí en esta proporción desconocemos uno de los medios. Conocemos los dos extremos, que son 4 y 42. Y conocemos uno de los medios, que es 24. Para calcular el valor de ese medio desconocido, lo que hacemos es multiplicar los dos extremos, 4 por 42, y dividirlo entre 24. Si multiplicamos 4 por 42 nos dará 168, dividido entre 24 nos dará 7. Podemos poner otro ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, la proporción 7 es a 9, como x es a 72, aquí los dos extremos son 7 y 72, y los dos medios son 9 y x. Entonces x es el medio desconocido. Ahora, para calcular el valor de x, multiplicamos 7 por 72 y lo dividimos entre 9. Entonces 7 por 72 serían 504. Dividido entre 9 sería 56. Podemos usar la calculadora para verificar las operaciones. La calculadora es un recurso o una herramienta electrónica que nos ayuda a verificar los resultados de cualquier operación. Por ejemplo, para verificar la primera proporción u operación, multiplicamos 4 por 42 y dividimos esa cantidad entre 24 y nos da 7, efectivamente, como está en la diapositiva. Entonces, aquí tenemos el teorema de la media proporcional. Dice que cuando se desconocen los medios en una proporción, este es igual a la raíz cuadrada del producto de los extremos. A este teorema se le llama media proporcional. Y lo que quiere decir es que cuando tenemos una proporción donde los dos medios son iguales y se desconocen, entonces lo podemos obtener buscando la raíz cuadrada del producto de los extremos. Entonces podemos poner el siguiente ejemplo. Aquí tenemos los dos extremos conocidos. Entonces queremos determinar la media proporcional de esos dos extremos.
En este caso, la media es el mismo número para ambos medios. Entonces, la media, que va a ser el mismo número para ambos, será igual a la raíz cuadrada de 5 por 125. Multiplicando 5 por 125 nos da 625. Y la raíz cuadrada de 625 es 25. Entonces, la media proporcional o la media geométrica, también se puede llamar media geométrica de esos dos valores, es igual a 25. Podemos poner otros ejemplos, como es el caso. Entonces, x va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 por 9, que será igual a la raíz cuadrada de 36, y esto va a ser igual a 6. Podemos poner otro ejemplo. G es igual a 20 a la raíz cuadrada de 20 por 5, y eso será igual a la raíz cuadrada de 100. Y luego la geométrica, la media geométrica o la media proporcional será igual a 10, que es la raíz cuadrada de 100. Esta autoevaluación se la voy a dejar para que ustedes la hagan de práctica en su cuaderno y la agreguen a sus actividades. Lo mismo que esta autoevaluación, ustedes la van a hacer en hoja suelta y la van a agregar a las actividades siguientes. Ahora vamos a entrar al concepto de porcentajes. Y lo vamos a definir como el número de centésimos que contiene una cantidad dada con relación a la otra, o cada una de las partes que se toman de 100 unidades. Se llama porcentaje. Por ejemplo, si en una aula hay 40 personas y de esas 10 son hombres, esto quiere decir que el 25% está representado por varones. Otro ejemplo, si de cada 60 niños que nacen en una ciudad, 30 son niños, esto significa que el 50% de los niños nacidos o de los niños que nacen son varones.